Amigo pintor, la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams está de vuelta. Desde hoy hasta el 29 de agosto, surte todo lo que necesitas ahorrando en grande, con 35% de descuento en suministros al comprar en la tienda o por teléfono. Pon manos a la obra y ahorra aún más. Usa tu cuenta ProPlus y recibe un 40% de descuento comprando a través de la app o en línea. Y recuerda, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles. Pensar Podcast. El mono que piensa, ahora también habla. Un programa de Pensar Liberado. Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy quería hablarles acerca de los símbolos patrios. En Argentina es el 20 de junio, es la fecha en la cual se festeja el Día de la Bandera y con él también se honra la personalidad de uno de nuestros próceres, Manuel Belgrano, creador de ese símbolo, de esa bandera. Pero voy a tomar como excusa esta efemérides para hablar acerca de cuestiones generales, de lo que tiene que ver con los símbolos patrios, los himnos, las banderas y demás, ¿no? Todo lo que en definitiva apunta a crear determinada sensación de pertenencia, determinada identificación, determinada o mejor dicho, determinado sentimiento de afecto hacia un determinado lugar geográfico, una determinada gente y demás, ¿no? En general, las personas cuando hablan acerca de estas cuestiones, por ejemplo, cuando uno pregunta ¿por qué el símbolo patrio? ¿Por qué los símbolos patrios? ¿Y para qué? Lo hace una justificación de esto a partir de algunos conceptos que son universales. Por ejemplo, el soberano, la soberanía, el pueblo, para, explicar justamente el origen, ¿no?, de estos símbolos patrios. Pero quizás anclándome yo en unos textos, o en un texto en concreto de Michel Foucault, que se llama El nacimiento de la biopolítica. Aclaro que Foucault para mí es uno de los autores y los pensadores del siglo XX favoritos, que están como siempre hay algo de Foucault en mi mesa de luz. Así que seguramente por ahí me han escuchado nombrarlo y me van a seguir escuchando en otros audios nombrarlo, porque forma parte de mi acervo académico, formativo, cultural, porque lo tengo siempre ahí en la cabecera, ¿no? Entonces, Foucault dice que, por ejemplo, para hablar acerca del nacimiento de los estados nacionales, en un texto que se llama El nacimiento de la biopolítica, no hay que partir de los universales. Él lo plantea como una cuestión metodológica. Entonces, es decir, no hay que partir de la idea de soberano, de la idea de soberanía, de la idea de pueblo, para poder hablar o para hacer un análisis histórico acerca del surgimiento de los estados, sino que hay que hacer algo totalmente inverso, ¿no? Dice, hay que partir, antes que de los universales, hay que partir de la práctica gubernamental concreta, es decir, ¿qué es lo que se fue haciendo en la realidad, en los hechos, ¿no? Entonces, partiendo de esto, ahí sí podemos empezar a hablar de los estados, y dentro de esos estados, desde esa práctica en concreto gubernamental, aparecen funcionales a esas prácticas gubernamentales los conceptos universales. Pero hay que hacer un trabajo inverso, ¿no? Partir de lo concreto para ir hacia los universales, en vez de partir de los universales como categorías de análisis para explicar el surgimiento de hechos concretos que son las prácticas de gobierno, ¿no?
Yo por qué lo quiero aplicar esto a la cuestión del nacimiento de los símbolos patrios, para poder analizarlos un poquito. Porque esto nos conduce a una mirada desidealizada, desacralizada de los estados nacionales y de las banderas, los colores, los himnos y demás. Porque mirarlo de esta manera puede evitarnos caer en algunos extremos, que son los extremos de los sentimientos nacionalistas, que en definitiva nos conducen o son el comienzo del camino hacia el fanatismo, ¿no? Y lo que nosotros queremos, o en principio lo que yo no quiero y lo que quiero proponer, es que no haya fanáticos, que no haya, o sea, sino que haya individuos y sociedades críticos que estén, ¿no? Formados en esta mirada analítica desacralizada o desacralizante. Si no volvemos a caer en lo mismo que caían o que cayó sobre todo la religión católica a lo largo de la historia. Terminamos haciendo lo mismo que la Iglesia Católica con su cristianismo, que sacralizaba algunas ideas con los estados nacionales. Entonces no queremos eso, ¿sí? De hecho no queremos tampoco votar por afinidad ni por sentimentalismos, sino porque somos seres de razón, seres analíticos, seres capaces de cuestionarnos las cosas y más allá de los idealismos, poder tomar decisiones con criterio, ¿no? Entonces, el Estado en concreto, dice Foucault, también, ¿no? Para explicar un poco de por qué nacen los Estados, y en esta idea de por qué nacen los Estados vamos a llegar a la comprensión del origen o sea, a partir de la práctica gubernamental nacen los Estados, determinadas prácticas de gobierno, y de esas determinadas prácticas de gobierno surgen unos determinados conceptos que son los universales de los que ya hablamos, que dijimos que eran el soberano, la soberanía, el pueblo, y a partir de estos conceptos surge, ¿sí?, como último apalancamiento final, que es el recorrido un poquito sencillo que quiero hacer, surgen los símbolos patrios. Entonces Foucault dice, el Estado, o los Estados, o mejor dicho, el Estado en concreto, solo existe como estados, dice, en plural. O sea, no puede haber un estado si no hay otros estados. Son interdependientes, porque tienen que ver con un proceso, ahora esto lo voy a simplificar muchísimo, ¿no? Pero tiene que ver con un proceso histórico que se fue dando de mudanza, por así decirlo, de los gobiernos imperialistas, los gobiernos realistas de la realeza, ¿no? Y fue un proceso que se fue mudando, ¿no? Todo imperio apuntaba a que los demás estados, por así decir, estamos hablando de los estados modernos a partir del siglo XVII en adelante, de un proceso que se fue iniciando, que progresivamente llegó hasta lo que hoy conocemos como estados nacionales, ¿no? Que no tienen que ver con la realeza, más allá de algunos casos específicos que aparecen en Europa. Entonces todo imperio apunta hacia una especie de dominio total, en la cual se genera la unificación global, ¿sí?, de un estado por sobre los otros estados. Entonces, para que haya estado, dice Foucault, hay que ir saliendo, o se fue mudando, por así se vio la necesidad en las prácticas concretas de ir saliendo de este universalismo imperialista. Entonces se tuvo que garantizar de alguna manera que los estados, o que el estado, sea por la existencia de otros estados. Esto, Foucault aclara que esto nos hace dar cuenta de que los estados no son un dato histórico natural, ¿sí?, sino que son el resultado de una manera determinada de gobernar en función de una razón de Estado. Acá aparece el concepto de razón de Estado. ¿Qué es la razón de Estado? Básicamente es, la argumentación que se dio la argumentación y práctica que se fue dando para que haya estados, ¿sí?, dado que no debe haber imperios.
Y se fijan, para eso, desde la razón de Estado, se fijan límites para asegurar la independencia de cada uno y la igualdad de fuerzas entre ellos. Y esta razón de Estado, para garantizar la independencia y la igualdad de fuerza entre ellos, se logra a partir de la instauración de 3 realidades concretas. Una que es el mercantilismo, ahí aparece el mercantilismo, que tiene que ver con la búsqueda del enriquecimiento del Estado, ¿sí? Porque todo Estado, dice Foucault, a partir de otras ideas, existe para sí mismo y para su manutención a lo largo del tiempo de manera sostenida. Entonces aparece el mercantilismo, que es un acuerdo entre los distintos estados que buscan el enriquecimiento de este estado a partir de una competencia entre ellos con reglas de juego establecidas. Por un lado el mercantilismo, ¿sí? Desde la razón de Estado. Por otro lado, desde la razón de Estado también, el estado de policía. ¿Qué es el estado de policía? Es la reglamentación interna indefinida, ¿sí? Indefinida en el sentido de que no tiene límites. La reglamentación interna del país sin límites, ¿sí? Según el modelo de la urbanización apretada, ¿sí? Tiene que ver con eso, es decir, ahí aparecen las nuevas metrópolis o las ciudades, los conglomerados, aparece la industria, aparece el taller, la fábrica, ¿sí? Etcétera. Y por último, ¿sí? Además de eso, aparece el ejército y la diplomacia permanente, ¿sí? Para mantener la pluralidad de los estados, porque todo estado es en tanto hay estados en sentido plural. Entonces, para mantener esos estados aparece también, junto al mercantilismo y al estado de policía, el ejército y la diplomacia permanente, ¿sí? Evitando el surgimiento de los imperialismos. Entonces, por un lado, dice Foucault, el mercantilismo tiene que ver con una limitación hacia el exterior, o sea, ya no puede un Estado pretender dominar a los demás y unificar todo bajo un mismo poder. Entonces, la manera de enriquecimiento no es la guerra y la conquista, buscando un imperio. El enriquecimiento viene por el lado del mercantilismo, el enriquecimiento a partir de la competencia entre los estados con reglas de juego definidas, ¿sí? Entonces ahí se pone un límite hacia el exterior, pero no se pone un límite hacia el interior. Por eso aparece el estado de policía. Se regulan, ¿sí? Hasta en los más mínimos detalles la vida de los súbditos, por así decirlo, ¿sí? Del pueblo, con reglas bien definidas que apuntan hacia una mudanza forzada del campo a la ciudad industrializada, ¿no? Y solidario al mercantilismo aparece el ejército y la diplomacia permanente. Además, ¿no? Para engranar y traccionar todo esto en las masas, hace falta, justamente acá aparece esta cuestión, ¿no? Construir un imaginario social que unifique. Para eso existen los himnos, las banderas, los colores. Ahora en la actualidad las camisetas, los mundiales, circo, ¿no? Hasta llegar, como decía antes, a la sacralización, elevar al nivel de Dios a la patria de la bandera. Y esto vamos un paso más para radicalizar la crítica y el cuestionamiento. Sacralizar esto, ¿a dónde nos lleva? Al patriota. Y el patriota, a mi modo de ver, es potencialmente un genocida, es un fratricida, es un idealista que en determinados momentos de excepción cree que mata ideas, pero en realidad aniquila la carne y derrama sangre. Ese es el patriota, el que está dispuesto a matar, ¿sí? Está dispuesto a mutilar carne en nombre de una entelequia que en realidad es un invento circunstancial de la historia. La patria, la bandera, el color, el territorio, ¿no? Y el patriota también es potencialmente un xenófobo. Acá hay, digamos, el genocida, el fratricida es como mucho más extremo a un estado de excepción. Pero también un poco antes, ¿sí? El patriota es potencialmente un xenófobo. Los comentarios de esos de afuera vienen a sacarnos el trabajo a nosotros, los argentinos, ¿no? Porque yo soy argentino. Eso es xenofobia. Eso es xenofobia. Si estamos hablando de que
supuestamente, ¿no? Somos todos seres humanos, estamos en pie de igualdad en cuanto a la dignidad que poseemos, no importa color, raza, tierra, nacionalidad. Acá nadie le saca el trabajo a nadie, acá nadie tiene prioridad a nadie. Si uno viene y hace lo que tiene que hacer, trabaja, colabora y demás, está haciendo soporte también, ¿no? Está haciendo soporte a una comunidad, no a un pueblo, no a una bandera, a un himno. En ese sentido, la pertenencia está dado donde yo tengo arraigada mi vida. Si estoy en Colombia, en un barrio, trabajando ahí, y establezco afectos, relaciones, vínculos, bueno, mi pertenencia estará ahí, no va a estar en Argentina, ¿no? Y bueno, y los sentimientos y demás, recién hablaba hace un ratito antes de empezar a grabar este podcast, porque uno puede alegar, ¿no? Y los sentimientos, la patria, yo aunque esté afuera, veo la bandera y lloro y me emociono, y canto el himno y se me caen las lágrimas. Bueno, está tan naturalizado eso que perdimos de vista de que surge a la fuerza. Surge por la fuerza. Nos educan para eso. Los seres humanos somos seres de imitación. Estamos imitando todo el tiempo lo que hacen los demás. Nuestros padres, desde que nacemos y empezamos a tener una mínima conciencia, estamos imitamos lo que hacen los otros. Entonces ahí ya hay una educación. Pero al mismo tiempo después, prontamente en nuestra infancia, se nos impone el colegio, se nos impone la escuela. A ver, los estados también surgen, esto lo plantea también Foucault. Los estados aparecen, o junto con los estados, ¿sí? Casi como una especie de codeterminación y coorigen solidario. Los estados aparecen una serie de instituciones que tuvieron que establecerse también a la fuerza para la creación de los estados, y una de esas instituciones son las instituciones educativas. Entonces se establece la obligatoriedad de la escuela, y en la escuela ¿qué pasa? Bueno, te enseñan a izar la bandera, te enseñan a hacer la jura a la bandera, ¿sí? Entonces ahí hay una obligatoriedad, no es algo, nadie nace llorando por una bandera, nos educan para eso, por imitación, porque imitamos a quienes valoramos y tenemos vínculos afectivos, pero también durante muchísimos años de manera obligatoria. Entonces nadie nace llorando por una bandera, nadie nace llorando por un equipo de fútbol, esas cosas aparecen por imitación y por obligación, por un conjunto de las dos cosas, imitación y obligación. Porque la escuela es obligatoria, porque la jura a la bandera es obligatoria, porque izar la bandera y mantenerse en fila, formado, mirando cómo se sube un cacho de tela, es obligatorio. Te sancionan, te coercionan. Hay un sistema reglamentado y punitivo para que eso funcione de esa determinada manera. Entonces no somos sujetos libres, nos educan para no ser libres, para ser obedientes. Si alguno osa plantear seriamente esta cuestión, vamos a encontrarnos con infinidad de artilugios, de mecanismos normativos solidarios a un determinado flujo de poder que nos va a chocar como un tren de frente. Entonces no somos seres libres, nos educan para que no seamos libres. Bueno, eso es lo que quería decir en el día de hoy respecto a los símbolos patrios, no como una verdad revelada, sino como un pensamiento que tengo, que trato de presentar acá algunos argumentos en función de alguna que otra lectura que he hecho, que me hicieron pensar estas cosas. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya estimulado el pensamiento, y nos estaremos encontrando en próximos audios. Les mando un abrazo grande a todos y que estén muy muy bien.